Bien, estamos ya con Francisco Tudela, aquí en Redes y Poder. Pancho, buenas noches, Alfonso, buenas noches. Gracias por la invitación. Pancho, a ti por estar con nosotros. Quisiera comenzar por un poco tu evaluación de esta cumbre de gobernadores del Banco Mundial aquí en la ciudad de Lima. Lima es un escenario importante en este momento, salen comentarios en diferentes publicaciones del mundo. Estamos en el eje, en la zona de importancia e influencia económica mundial en este momento. Lima es ese escenario. Hay un despliegue enorme de seguridad en el país, en la ciudad de Lima, perdón, y tenemos un ánimo de los gobernantes aquí, ¿no es cierto? Sí. ¿Tiene una importancia esto para el país? ¿Cómo lo ves tú? Tiene importancia en el sentido de ponernos en el mapa, pero los temas que se discuten en esta cumbre de gobernadores del Grupo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional no son temas específicos del Perú, ojo. Eso es muy importante a tener en cuenta. Son 188 países que desde 1946 se reúnen en distintas capitales del mundo. Creo que la última fue Tokio, antes de Lima. Y se escogió Lima hace varios años porque era el país, el Perú, que había logrado mayor estabilidad a través de la crisis generada por el crack bursátil del 2008, que fue muy fuerte, fue tremendo. Y entonces esta capacidad de resistencia del Perú hizo que fuese escogido. Sin embargo, desde entonces hasta el día de hoy, los indicadores peruanos se han debilitado. El objetivo de la discusión de los gobernadores es, en primer lugar, la estabilización de la economía mundial, que tiene una serie de problemas conocidos. Estamos en medio de una crisis, baja de materias primas, una caída en los mercados en la China, enormes déficits en Europa y los Estados Unidos, baja de los precios de las materias primas y del petróleo, cosa que para un país exportador de materias primas, esencialmente de minería y pesca, como el Perú, es negativo, ¿no? Hay una discusión ahora entre el Banco Mundial, el Fondo Monetario y el Perú respecto a la cifra de crecimiento. El Perú dice que va a tener una cifra de crecimiento mayor que la que dicen estos organismos. Pero claro, estos organismos ven esto en el contexto mundial. El contexto mundial es muy complejo, a tal punto que los Estados Unidos han llevado a cabo una política de inyección de dinero en su sistema financiero, que es el quantitative easing, y en un momento dado la idea era empezar a subir las tasas de interés muy gradualmente para restringir la masa monetaria suelta en el mercado, pero no lo han hecho, y no lo han hecho porque la recesión no está superada. Ayer comentamos un artículo de Roberto Abusada en el sentido de que efectivamente coincide contigo en el análisis macro, pero en el análisis micro de la economía, él dice que aquí han habido responsabilidades porque hay una tramitología que no se termina por superar, un Estado indolente y que no tiene capacidad para poder gerenciar los proyectos que tiene para invertirse, y por otro lado, una enorme, digamos, cantidad de conflictividad social que está asusada por grupos de izquierda. Si a esto le sumas la falta de liderazgo y de una agenda clara del presidente, entonces esto ha terminado siendo un elemento adicional a lo internacional que tú has señalado. ¿Tú ves también eso así? Yo estoy de acuerdo con él, pero lo veo en un plazo muy largo en el tiempo. El Perú tocó fondo en 1989. Era un país destruido. Y paria, además. Internacionalmente estábamos fuera del sistema internacional, lo que significaba que no teníamos crédito. Nos habíamos autodeclarado, el presidente García nos había declarado inelegibles para los programas del Fondo Monetario, pero eso es historia vieja, no entremos en eso ahora. Pero el hecho es que había una crisis tremenda, 60% del territorio nacional en estado de emergencia, el terrorismo campante, muertes, atentados, coches bombas todos los días,
7.614% de inflación acumulada, o sea, la destrucción del tejido social, la destrucción de la economía, un Estado hipertrofiado, protegido por una Constitución que le había puesto cerrojo a ese Estado gigante y a un sistema económico que no funcionaba y que había sido impuesta por un gobierno militar que se había ido en 1980. Entonces se plantearon tres grandes líneas de acción. La reforma de la economía para agilizarla, privatizarla, hacerla aerodinámica para que empiece a rendir, para que se relance la economía, para terminar con la inflación, para reinsertarnos en el sistema financiero internacional. La segunda línea fue la seguridad nacional, la lucha contra el terrorismo, la lucha contra la subversión, al cual se le venció finalmente, ¿no? Y la tercera línea fueron los programas sociales. Bueno, esas tres líneas que debieron haberse continuado después de la década del 90, porque no se concluyeron, o sea, suponer que los problemas fueron resueltos para el año 2000 y que empezábamos una era de gran bonanza como si nunca hubiera pasado nada antes, es un error de percepción. Estábamos todavía en el proceso de saneamiento de nuestra economía. Estábamos todavía en el proceso de combate contra el terrorismo, que aún sigue en el BRAE y no ha podido ser extirpado. Ya han pasado 15 años desde el año 2000 y estábamos aún en el proceso de la promoción social y de integrar a vastos sectores populares a una economía moderna. Pues bien, estos tres procesos, respecto a los cuales debió haber habido diligencia en los últimos 15 años, han ido parándose poco a poco. La realidad es que lo que está ocurriendo hoy en el Perú es imprevisión y es responsabilidad de la clase política, que ha corrido la ola inercial de lo que encontraron el año 2000 sin profundizar en estas tres grandes líneas de reformas. Y entonces hoy tenemos una economía golpeada por las condiciones internacionales, pero también golpeada internamente por la obstrucción burocrática y el crecimiento del Estado nuevamente. Ahora, en el 2000, lamentablemente para el país, estamos también inmersos en un develamiento de actos de corrupción tremendos. Tremendo. Que sacudieron totalmente todas las instituciones democráticas y hubo por momentos una especie pues, de apagón moral porque la gente se quedó como eclipsada por lo que estaba viendo por la televisión con los famosos Vladimiros. Entonces, no es necesariamente... No está vinculado a eso. Yo renuncié a la vicepresidencia debido justamente a estos actos de corrupción y el regreso de Vladimiro Montesinos al Perú, que lo que buscaba era dar un golpe. ¿Tú renuncias apenas él aterriza acá nuevamente? Yo presento mi carta de renuncia. ¿Y por qué renuncias, Pancho? Porque en el fondo lo que iba a haber es un golpe de Estado, y ese golpe de Estado requería un reemplazo del presidente Fujimori, y al renunciar le quitaba la alfombra bajo los pies al intento de golpe, cosa que tuvo éxito, dicho sea de paso. Es una cosa que tendré que escribir algún día, porque todo esto yo lo puedo documentar y está documentado. Lo que pasa es que es una historia que no está contada, pero eso es un asunto secundario a lo que estamos hablando. Independientemente del impacto de la corrupción y de la desmoralización que ésta produjo, se abrió las puertas a una política de negación de lo que se había hecho en la década. Se dio por supuesto que la realidad económica en la cual se vivió del año 2000 hasta el día de hoy estaba ahí porque había caído del cielo y no que había sido el fruto del esfuerzo titánico de todos los peruanos, del sufrimiento, de la lucha, de la sangre, de todo el Perú. Sí, yo creo que hay mucha coincidencia en muchas personas en señalar que efectivamente las bases de lo que hoy día estamos viendo en el país en términos de modelo de desarrollo comenzaron ahí. Correcto. En el primer gobierno, en la primera parte inclusive, en la época de Jaime Yoshiyama, estos primeros meses y antes del 5 de abril incluido,
hubo ahí un espacio muy interesante de mucha gente que se acercó a ayudar a Fujimori. Y Fujimori tuvo, digamos, el buen talante de recibir a las personas. Y muchos que se negaron a ayudarlo porque querían conservarse como alternativa después del fracaso del gobierno. Por ejemplo, el Fredemo, que no colaboró con el gobierno de Fujimori parlamentariamente, y naturalmente, como no habían estadistas, se produjo una crisis entre el Ejecutivo y el Legislativo que llevó al autogolpe. O sea, el hecho es que no solo no aprobaron el Congreso no aprobó el presupuesto ni los paquetes legislativos tampoco, ¿no? Del año 94, 92, y entonces el gobierno, sino que lo modificó, cosa que era inconstitucional. Y entonces el gobierno tuvo que... Yo no estoy defendiendo al gobierno, yo estaba en la calle en esa época, yo no participaba de política, era un profesor universitario, pero leía los periódicos y veía la televisión como todo el mundo. Y entonces el gobierno se quedó sin presupuesto. Tuvo que empezar el año 92 repitiendo el presupuesto del año pasado porque el Congreso había modificado inconstitucionalmente el presupuesto presentado por el gobierno y el gobierno no había podido digamos, presentar otra opción frente al Congreso. Pero hablas del Fredemo, y ahí estaba Vargas Llosa pidiendo, recuerdo, desde España, que cerraran los créditos al Perú en algún momento. Bueno, eso es después, eso es cuando se elige el Congreso Constituyente Democrático, y ya entrado el año 93, Mario Vargas Llosa pide que se bloquee al Perú, que se le corten todos los créditos y todas las ayudas internacionales. ¿Y cómo ves tú esta, digamos, devaneo del escritor Vargas Llosa, que en un momento señala hace 48 meses que hay que votar por Ollanta-Humala, no dice una palabra sobre el gobierno del presidente de la República actual y señala más bien sí hace unos días que Alan García es un corrupto y que Keiko es una hija de dictador y por lo tanto es un desastre si se vota por ella? ¿Cómo visualizas tú ese espacio en la crítica de él? Lo que visualizo es una novela, por decirlo de una manera clara, ¿no? Hay ese señor, que es un escritor de renombre, que sale de su refugio en Madrid cada vez que se va a producir una elección, que evidentemente tiene una querella con una dinastía política que son los Fujimori, los detesta, y entonces sale cada 5 años y lanza un conjuro. Y este conjuro busca alterar las elecciones en ese momento. Bueno, efectivamente logra alterar las elecciones y luego el pueblo peruano se tiene que padecer el resultado de esta influencia durante 5 años. Y luego vuelve a salir de su torre de marfil en Madrid y vuelve a lanzar otro conjuro. Yo no sé si esta vez el conjuro funcione. Él está en su derecho de opinar lo que quiera, pero no puede presentarse como garante ausente. Y ese es el tema de fondo. ¿Él es hoy un garante ausente de este gobierno? Él es un garante ausente que no tiene ninguna capacidad de crítica respecto a quienes colocó en el poder o ayudó a colocar en el poder simplemente por odio a esta dinastía política que simplemente lo enfurece, ¿no? Lo pone colérico. Pero ¿tú crees, Pancho, que a Mario Vargas Llosa no le interese quién sea a quien él apoye con tal que esté en contra y opuesto a Keiko Fujimori, por ejemplo? ¿No le interesa lo que sea que apoye? Yo creo que él tiene un grupo político, digamos, que desborda las fronteras estrictas de las candidaturas. Y entonces él sostiene a Toledo, luego sostiene a Humala, que está aliado con Toledo, y hoy sostiene a Pedro Pablo Kuczynski, que fue ministro de Toledo. O sea que definitivamente él sí se mueve dentro de una redoma política que desde fuera uno puede definir. O sea, son ciertas personas. No es que arbitrariamente escoge a sus candidatos. Escoge a sus candidatos dentro de una redoma. Fuera de esa redoma están sus dos enemigos históricos,
el APRA, contra la cual luchó en las elecciones de 1990, y el fujimorismo, que devino en su rival en la segunda vuelta de esas mismas elecciones. Y él siente que ha sido derrotado por ambos, por una combinación de ambos, en la medida en que el APRA y la izquierda votaron por Fujimori en esa segunda vuelta del 90 para hacerle perder la elección. Y entonces definitivamente sus enemistades y sus amistades están claramente definidas y él opera sobre esas líneas. Pancho, Alan García hace unas horas ha reaccionado, ha contestado al comentario de Mario Vargas Llosa señalando que más bien él estuvo cenando con Mario Vargas Llosa en marzo del 2011, antes de la primera vuelta, y que el escritor le dijo que no votaría por Pedro Pablo Kuczynski porque era un lobista y un norteamericano, un extranjero. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, lo que opino es que son políticos, pero hay que diferenciar entre la política y la politiquería. Y entonces los ataques personales en esta etapa preelectoral son para el posicionamiento político de cada uno respecto a sus adversarios. El hecho de que Alan García haya estado almorzando o cenando con Mario Vargas Llosa significa que no es un enemigo detrás de la cortina de Vargas Llosa, y probablemente tampoco es un enemigo de Pedro Pablo Kuczynski detrás de la cortina. Pero para los espectadores, que somos nosotros los ciudadanos, naturalmente nos ponen el espectáculo de la politiquería, o sea, de todos estos ataques que se juntan a la criminalización de la política, que en el Perú es devastadora porque los ciudadanos ven espantados un espectáculo sórdido en el cual todo el mundo tiene un delito, y entonces eso es una cuestión deprimente. Y lo que es importante acá es ver lo que cada uno de estos candidatos va a presentar como diferencia específica. Porque en este momento, si yo te preguntara a ti qué diferencia políticamente en las ideas y en los proyectos a Keiko Fujimori, de Alan García, de Pedro Pablo Kuczynski, tú no podrías responderme porque son intercambiables. Los tres son pro-establishment, o sea, los tres son pro-sistema. Ninguno de los tres propone políticas originales diferentes de las de los otros. Y entonces eso es algo que tiene que definirse en los próximos 3 meses. De tal manera que en este momento solo hay posicionamiento. Tal vez la que ha logrado una ventaja en este terreno, y una ventaja que no ha sido advertida en su importancia, es Keiko Fujimori. ¿Te refieres al discurso de Harvard? Me refiero al discurso de Harvard. ¿Por qué? Porque el discurso de Harvard no dice nada nuevo. El discurso de Harvard es lo que ella ha venido diciendo desde la elección anterior hasta ahora, pero por partes. Ahora lo ha dicho todo junto. Pero ¿qué es lo importante del discurso de Harvard? Es que ella ha sido invitada al David Rockefeller Center for Latin American Studies, el Centro Rockefeller para Estudios Latinoamericanos. ¿Cuál es la importancia que tiene esto? Es muy importante porque todos los políticos con posibilidades son invitados a este centro. Yo cuando tuve posibilidades en algún momento me hicieron visiting scholar y fui visiting scholar en ese centro. Ella ha sido invitada, ella no ha caído en paracaídas. Y ha sido invitada por un profesor, que si no me equivoco es el profesor Levitsky, que es el creador de la teoría del autoritarismo competitivo. Esto es, de los sistemas políticos que llegan al poder por la vía electoral, pero que utilizan todos los mecanismos legales para mantener un control social estricto y un control político estricto. Y entonces, naturalmente, si ha sido invitada por el autor de esta teoría, que se aplica al padre de Keiko Fujimori, como se aplica a Chávez o se aplica a Evo Morales, es justamente porque la han invitado para que haga un deslinde. ¿Deslinde ante quién? Deslinde ante la intelectualidad cercana a la cúpula del gobierno americano. Esto significa que el evento de Harvard, independientemente de lo que la gente pueda pensar sobre la Comisión de la Verdad o lo que sea, esos son temas peruanos internos, en términos de posicionamiento internacional, el discurso de Harvard es enormemente importante porque significa
que frente a los Estados Unidos, Keiko Fujimori ha expresado una posición que es lo que los Estados Unidos quieren escuchar. Más progresista, un poquito más a la izquierda. Mucho más en consonancia con la política exterior de los Estados Unidos. Por ejemplo, cuando vemos esa política exterior en el caso de Siria, en el cual los Estados Unidos pretende combatir tibiamente, ¿cierto?, al Estado Islámico y activamente al presidente Bashar Assad, es porque esos presupuestos políticos también están en acción en Siria. Y eso se contrapone a la política, digamos, realista, la realpolitik rusa, a la cual no le interesan los matices ideológicos ni las aclaraciones ideológicas. Diana Seminario, en un artículo publicado en El Comercio el día lunes, señala al final de su artículo como conclusión de que lo que ha hecho Keiko finalmente va a ser aplaudido por la izquierda peruana porque le podría convenir... He escuchado a Carlos Tapia aplaudiendo a Keiko y he escuchado a Cheput también aplaudiendo a Keiko. Pero lo que decía Diana era que como están las cosas en la izquierda, podría ser que no termine teniendo ni candidato propio. Entonces, al final, para sobrevivir 5 años más, el escenario ideal es Keiko. Pues claro, y acá hay una observación que también es muy importante. El gobierno del presidente Alberto Fujimori fue un gobierno transicional que nunca tuvo un partido político. Las condiciones de ese proceso transicional que dura de 1990 al año 2000 ya no existen hoy en día. De tal manera que lo que está haciendo Keiko Fujimori es decir, esto es un partido nuevo. O sea, el fujimorismo histórico no puede subsistir porque las condiciones en las cuales se desarrolló y las cosas que hizo en esas condiciones ya no existen. Y esto es el neofujimorismo. La historia se ha llevado eso está muy atrás. Esto es un neofujimorismo con gente nueva y evidentemente con un programa nuevo. Ella se ha definido como de centro izquierda, partidaria de la unión civil, partidaria del aborto terapéutico. Eso la acerca enormemente a la izquierda. Es muy interesante ver cómo los tres protocandidatos, el expresidente García, el exministro Kuczynski y la ex primera dama Fujimori, los tres se declaran de izquierda. O sea, el presidente García dice: yo represento a la auténtica izquierda democrática. Keiko Fujimori dice: yo soy de centro izquierda. Y Kuczynski dice: yo soy socialista. Claro, ese es el menos creíble. Que un banquero sea socialista resulta, digamos, extraño. ¿Pero no le crees? No le creo. ¿No le crees a Pedro Pablo? Creo que es populista, pero no creo que sea socialista. ¿Por qué? Porque es de Acción Popular. O sea, su matriz política es Acción Popular. Él viene de las políticas populistas de los 60 y su sentido social es el sentido social del grupo al cual él perteneció con Manuel Ulloa, etcétera, en los dos gobiernos de Belaúnde. Él fue ministro de Energía y Minas del segundo gobierno de Fernando Belaúnde. Pero y interesante lo que estás contando eso de Keiko. lo acerca ¿a qué? Al toledismo, que es otra versión de populismo. O sea, él sigue una consistencia política, pero no es socialista, porque si hubiera sido socialista no hubiera llevado a cabo la política económica que llevó siendo ministro de Economía de Alejandro Toledo. Por lo tanto, la tesis del socialismo, los hechos la desmienten. ¿Pero Keiko sí es de centro izquierda? Bueno, ella está posicionándose en el centro izquierda de una manera deliberada, de eso no cabe duda. ¿Y eso le va a dar resultado electoral? ¿Tú crees que no hay gente que le ha dicho que es un desastre lo que ha hecho? Vas a perder el voto, le han dicho. Es una gran apuesta. Yo creo que evidentemente pierde ciertos estamentos generacionales. ¿Tanto sí puede perder porque dice lo que ha dicho? ¿Te parece a ti? Me parece que, digamos, el fujimorismo viejo evidentemente está centrado alrededor de la figura del presidente. Hay una especie de reivindicación del presidente que además, en la medida en que está en la cárcel, es también un ícono de reivindicación contra el sistema que lo ha metido a la cárcel. Pero luego están estos nuevos planteamientos de Keiko Fujimori que apelan a una generación que en el año 2000
algunos no habían nacido, o otros tenían 1 año o 2 años, y hoy ya son gente de 15 años o qué sé yo. Digamos, entre el año 95 y el año 2015 aparece una nueva generación post-terrorismo y que son muy chicos, ahí me corrijo, son muy chicos cuando llegue el año 2000 para haber percibido lo que ocurría políticamente alrededor de ellos. Y entonces el mensaje de Keiko Fujimori daría la impresión de estar apuntando a la base de la pirámide electoral, porque Perú es un país joven y el electorado es mayoritariamente muy joven. Pero evidentemente aquellos que tenían, digamos, 25 años en 1990 o 30 años en 1990 y que hoy naturalmente pueden estar rondando los 50, los 60 años, no necesariamente van a sentirse identificados con este nuevo discurso que no está basado en la reivindicación activa del expresidente y de su gobierno transicional. Yo insisto mucho en el gobierno transicional, no para desmerecerlo, sino para mostrar que era un gobierno que se produjo en medio de una crisis mayúscula y que las condiciones bajo las cuales actuó ya no existen en el año 2015. Ahora, lo que estás señalando tú y muchas otras personas también de alguna forma lo están mencionando es que en el centro están los votos, pero también en el centro izquierda, ¿no es cierto?, para poder de alguna manera sentir que ahí hay un espacio interesante. Está en el centro izquierda además por una razón de fondo, que es que el proceso político en el país político-ideológico del año 2000 a la fecha cargó las tintas contra la política antisubversiva, cargó las tintas contra la acción de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y pasó un poco bajo la alfombra las responsabilidades directas del terrorismo. O sea, claro, el terrorismo había cometido crímenes horrendos, pero se intentó justificar esto diciendo que había condiciones sociales, etcétera, etcétera. Entonces, los que atacaron frontalmente a la sociedad peruana, cometiendo desde la hora cero crímenes de lesa humanidad y crímenes que pueden ser calificados por su naturaleza como crímenes de guerra, son de alguna manera olvidados, están en el ojo que llora, relativizados, comparten los nombres con los muertos de las Fuerzas Armadas. Pero a las Fuerzas Armadas no se les da el beneficio de la duda ni la relativización que se le da al terrorismo. Y entonces se crea un clima en el cual, al haberse cargado las tintas de esa manera, se favorece la versión de izquierda de los hechos. Claro. Y evidentemente lo que podríamos llamar, no el centro, pero digamos el polo magnético de la política peruana, es indudable que se ha movido unos grados a la izquierda del año 2000 hacia acá. Y entonces los 3 visibles y los otros que van a venir, porque son como 30 candidatos, van a apuntar a ese electorado objetivo que ha crecido escuchando estas cosas durante los últimos 15 años, que han sido concientizados por sus educadores en el colegio, en la universidad, sus educadores mediáticos también en los medios de comunicación, a pensar de esa manera. Y entonces, evidentemente, ahí está el fulcrum, el punto de equilibrio de la elección. ¿Y es pensar de una manera equivocada, Pancho? ¿La realidad no ha sido así? Yo creo que la realidad no ha sido así. Yo creo que además, la Comisión de la Verdad es una creación de Naciones Unidas, es un kit, es un modelo de armar que viene financiado y pagado desde Naciones Unidas. Cuando yo era embajador en la ONU, se acercó el sudafricano que había diseñado este sistema para ofrecer esto para el Perú. Luego, siendo vicepresidente, Kim Bolduc, la directora del PNUD en el Perú de Naciones Unidas, también se acercó para ofrecer esto. Finalmente, el gobierno del presidente Toledo tomó el kit y tomó el modelo de armar, todo pagado por Naciones Unidas, y se hizo este psicodrama que se había hecho en una serie de otros países antes y cuya verdadera finalidad, creo yo, es ideológica, no es ni la verdad ni la reconciliación, sino es poner
a ciertos elementos de la política de estos países como los árbitros de la vida política. Concretamente, colocar a la izquierda como el árbitro de la política peruana, cosa en la cual tuvieron un éxito rotundo. Pero eso ha distorsionado los hechos. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que no se considere ningún atenuante en la acción de las Fuerzas Armadas, que mal que bien son los que salen a defender a la sociedad de una agresión? Y sin embargo, sí hay una serie de atenuantes, consideraciones y excusas respecto a quienes deliberada, fría y premeditadamente deciden atacar a la sociedad peruana, poner coches bombas, destruir infraestructura por un valor igual al de la deuda externa, dejar para 1990, antes de Fujimori, para el 28 de julio de 1990, ya habían 30.000 muertos. Sí, es tremendo. O sea que no es una cosa de la década del 90, estoy hablando de la década del 80. Entonces eso, al pasarse eso un poco por agua tibia, esta tremenda realidad, esta tremenda responsabilidad de la extrema izquierda y de la izquierda universitaria, que desde la década del 40 predicó consistentemente la lucha armada desde la cátedra, pues naturalmente esa responsabilidad ha sido escamoteada, como la responsabilidad de la dictadura militar de Velasco y la destrucción del tejido social peruano y el tejido económico peruano. También eso es hay un silencio sepulcral respecto a eso es tabú. Sin embargo, cuando la Comisión de la Verdad en la casa de José de la Riva Agüero en Chorrillos, cosa que es lo que los ingleses llaman un chiste práctico, porque a Riva Agüero le hubiera dado un infarto de que usen su casa para eso, hacen esta exposición fotográfica. La primera foto al entrar a esa casa es la de Juan Velasco Alvarado. O sea que había lo que podríamos llamar además una veneración o un reconocimiento subliminal a la dictadura militar que abolió la Constitución, confiscó la prensa, la medios de comunicación entre 1968 y 1980. Y entonces yo sí creo que la verdad histórica ha sido profundamente tergiversada. Claro que la Fuerza Armada, hubo elementos en la Fuerza Armada que cometieron crímenes, que han sido juzgados, que están presos. La Fuerza Armada ha pedido disculpas, pero no es la Fuerza Armada en cuanto a institución la que cometió esos crímenes, ni la Policía Nacional en cuanto a institución la que cometió esos crímenes. En cambio, sí es Sendero Luminoso, el MRTA y sus apoyos fuera de los movimientos terroristas, esos sí son todos 100% responsables de los crímenes que cometieron, porque eran organizaciones criminales cuya única finalidad era cometer esos crímenes. Pancho, vamos a ver un pequeño video de unos segundos. Hay la habitación de Spencer ha hecho un pequeño video, ha preguntado a los jóvenes qué piensan del terrorismo, si saben lo que fue. Y las respuestas son sorprendentes, tiene que ver con lo que estamos conversando. Vamos a verlo. Por favor, amigos, veamos el video. No sé si fue hace años, pero yo sé que en Tarata pasó lo del atentado. ¿Qué atentado? El atentado, no sé, que pusieron una bomba y explotó y murieron así un montón de personas. ¿Quién fue responsable de eso? No tengo idea, creo que Abimael Guzmán, pero no estoy ¿Que segura. representaba a qué grupo terrorista? Terrorismo, a la FARC, creo. No estoy segura. Las FARC. ¿Y qué pasó con las FARC después de este atentado? No tengo ni la menor idea. Se sé que a Abimael Guzmán lo agarraron junto con su esposa y ahorita están presos, pero no sé mucho de la historia. ¿Sabes si los miembros de las FARC terminaron en la cárcel o no? Creo que no todos, solo algunos nada más. Tarata, me suena, pero no tengo idea. En esta calle hace 23 años hubo un atentado. ¿Has escuchado? Creo que sí, donde hubieron como que bombas, donde hubo la época del terrorismo y algo así, creo, no soy muy enterada. ¿Y cómo escuchaste esto? ¿Cómo te enteraste? Noticias pues, internet y así. Incluso hubo una chica que salió en una noticia que había perdido como que una pierna, o no me acuerdo, algo así, y todo eso. ¿Sabes quién fue responsable? Bien, el nivel de desconocimiento que existe o de confusión que existe entre jóvenes universitarios o que parecen universitarios, digamos que es hasta cierto punto desalentador, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ocurre por lo que hemos estado hablando. O sea, si las tintas se cargan contra las Fuerzas Armadas, los procesos que se ven en televisión son el proceso de Fujimori, el proceso de Montesinos, los comandos
de Chavín de Huántar son arrastrados a un proceso. Cuando son absueltos son nuevamente arrastrados hace unas horas a la CIDH. me llamó Luis Gianpietri a decirme que nuevamente un general que había estado de rehén había sido llamado a la fiscalía. Bueno, cuando la CIDH dio su resolución sobre la investigación respecto a una supuesta ejecución extrajudicial, yo lo primero que dije es: todos volvemos al tribunal, porque vuelven los rehenes, vuelven los comandos, vuelve todo el mundo. O sea, yo sé que eventualmente todos vamos a pasar por las fiscalías y todo el proceso se va a repetir. Entonces, claro, se ha cargado las tintas sobre ese aspecto. Y la acción terrorista, que era una acción intrínsecamente perversa, cuya finalidad era criminal desde la hora cero, que no fueron organizaciones diseñadas para ser organizaciones políticas y que luego derivaron al terrorismo, sino que fueron organizaciones fundadas para ser organizaciones terroristas. Tomaron rehenes, asesinaron, pusieron coches bomba, mataron para el año 90 ya habían muerto 30.000 peruanos y se había destruido infraestructura por el mismo valor que la deuda externa, 25.000 millones de dólares. Puentes, tendidos eléctricos, centrales eléctricas, en fin, infraestructura. Lo que se destruyó es ilimitado. Y entonces todo eso ha sido escamoteado. Y claro, los chicos piensan que los movimientos terroristas son los que ellos escuchan mencionar en los medios. Las FARC, dice. Las FARC, pero las FARC están en Colombia, no están en el Perú. No tienen idea, debido a este proceso de criminalización de una absoluta parte, de un lado y de no mención expresa o por lo menos constante de los crímenes horrendos de la otra parte. Eso ha producido lo que hemos visto. Y claro, la Comisión de la Verdad intimida. ¿Quién en los medios, quién entre los políticos se atreve a contradecir esto? Nadie, porque es una especie de verdad sacrosanta. El gobierno alemán ha pagado un museo que está ahí en el circuito de playas para albergar las fotos. Entonces, claro, frente a eso hay una especie de temor reverencial, y así como nadie ha escrito la historia de la Revolución Militar, excepto tu padre, que escribió un libro que se llama El Poder Invisible, que cubre parte de esa historia, y creo que Enrique Chirino Soto, que escribió un libro que se llama Septenato, que cubría el régimen de Velasco, libros olvidados y probablemente también barridos bajo la alfombra. Fuera de eso, es tabú hablar de la Revolución Militar. ¿Por qué? Porque los que después nos han venido a dar clases de democracia, después nos han venido a dar clases de decencia, entre comillas, fueron todos colaboradores de la dictadura de Velasco, la mayor parte. O si no estaban en la dictadura de Velasco, la encontraban moderada porque estaban en la extrema izquierda que predicaba la lucha armada, pero no tuvieron el coraje de ir a la lucha armada porque eran alumnos de universidades pitucas. Tuvo que haber un hombre como Abimael Guzmán que se creyó el cuento de los profesores pitucos a fondo, un hombre como Polay, que convencieron a gente que nunca habían ido a una universidad pituca ni a ninguna universidad para lanzarse a una acción terrorista de gran envergadura. Esa es la triste realidad. Cuando se cuenta la mitad de la historia, no podemos extrañarnos de que los chicos crean que la organización terrorista que actuó en el Perú era colombiana, que eran las FARC. O sea, tiene un tinte ridículo todo esto, pero tiene una causa en la cual participan los educadores y los medios, ¿no? No son inocentes frente a esta realidad. Nos hemos quedado, creo que, bien cortos de tiempo, Pancho, porque deberíamos hablar quizá un par de horas más. Estoy seguro que mucha gente nos seguiría, ¿no? Más allá de estar o no en televisión, pero quizá para las redes sociales deberíamos conversar un par de 2 o 3 horas. Y yo creo que lo que estás diciendo tú es bien interesante en el análisis, ¿no? Cada uno saque sus conclusiones. Aquí no se trata de que yo me retiré de la política hace 15 años. ¿Por qué? Por razones que son evidentes por sí mismas. La criminalización de la política, la inmundicia de lo que había ocurrido, la forma
de combatir en el terreno político en el cual ya no hay ideas sino adjetivos calificativos, los intentos de judicializar la política, etcétera, etcétera, no me parecen a mí una forma digna y civilizada de hacer política. Yo encuentro que la política peruana ha devenido en sórdida y creo que la política peruana deprime al electorado y a la ciudadanía y produce un mal ejemplo. O sea, creen que la manera de hacerse ricos es robar, porque eso es lo que los políticos están acusándose mutuamente. Los políticos se acusan mutuamente todos de ladrones. Por lo tanto, están haciéndole creer al pueblo que efectivamente la política es un medio de llegar al poder para hacerse de dinero, sea a través de comisiones o de fondos públicos. Y eso lo encuentro horroroso, deprimente y sórdido. Y es muy difícil participar en eso. Muy bien, Pancho. Muchas gracias por tu presencia esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias.